El estudio bíblico del día de hoy lo vamos a tener en el libro de Ageo, del versículo 1 al versículo 11. Esta es una historia bastante especial, bastante importante, que cuando la leí sentí como que es como que te hace despertar, te hace reflexionar en tu día a día. Para ponerles en contexto, esto es cuando el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia y estuvo allí cautivo casi por aproximadamente 70 años, tal y como había sido dicho en la profecía de Jeremías. Todos esos años, además de ser un tiempo de disciplina para el pueblo de Israel, era también un proceso de purificación espiritual que Dios había permitido para que ellos pudieran volver a los caminos del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En el año 538, el rey Ciro, que había conquistado Babilonia, permitió que el pueblo de Israel, que había estado cautivo por todos esos 70 años, regresara a Jerusalén y reconstruyera el templo, ya que cuando el pueblo fue cautivo por los babilonios, ellos destruyeron Jerusalén y también destruyeron el templo de Salomón. Recuerden que el templo simbolizaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Entonces era algo muy importante para ellos. Entonces, cuando el rey Ciro permite que ellos regresen con el objetivo de reconstruir el templo, aquí se estaba dando un milagro. Era siempre de parte de Dios. Dios había permitido que el pueblo pudiera regresar a Jerusalén, pero Él les había dado la instrucción de que regresaran para reconstruir el templo. Entonces, ¿qué pasa? Un grupo del pueblo regresó bajo la orientación o bajo el mandato de Zorobabel y de Josué, que era el sumo sacerdote. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando ellos regresaron, cuando ellos ya estaban acá, regresaron a Jerusalén, ellos empezaron la reconstrucción del templo. Es decir, ellos obedecieron la voluntad de Dios y empezaron, ellos pusieron los cimientos, ellos adoraron al Señor, hubo celebración, pero poco tiempo después, ellos recibieron oposición de los pueblos enemigos que estaban cerca. Entonces prácticamente ellos pasaron 2 años en la reconstrucción del templo. Pero cuando ellos recibieron esa oposición de parte de los enemigos, ellos se llenaron de desánimo, de miedo y dejaron a un lado la reconstrucción. Es decir, interrumpieron la reconstrucción. Entonces el pueblo interrumpió la reconstrucción por aproximadamente 16 años. Pero, ¿qué es lo que pasó en esos 16 años? No es que ellos no hayan seguido haciendo nada, no es que ellos se escondieron, se huyeron o regresaron a Babilonia, no, no, no. Ellos lo que hicieron fue buscar cómo organizar su vida, buscaron cómo reconstruir sus casas, buscaron cómo reorganizar su economía, es decir, se enfocaron en ellos mismos y dejaron pausada la reconstrucción del templo, pero no la dejaron pausada por 1 mes, 2 meses, 3 meses. No, 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 la dejaron pausada por aproximadamente 16 años que no siguieron del todo con la reconstrucción del templo, pero sí se esforzaron y se enfocaron en sus propias prioridades, que eran su vida, sus casas. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que el templo de Dios quedó en pausa, pero sus casas no. Y eso es específicamente lo que el Señor les confronta a través de Ageo, a través del profeta Ageo, les envía mensajes para confrontarlo y hacerles ver lo que ellos estaban haciendo mal.
Entonces, ¿cuál fue el mensaje que les mandó el Señor a través de Ageo? El Señor les mandaba decir que ellos alegaban en cuanto a la interrupción en la reconstrucción del templo. Ellos alegaban diciendo que todavía no había llegado el tiempo para reiniciar la construcción del templo. Eso lo encontramos en el versículo número 2 y dice: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces, en el versículo 3, el Señor les dice: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Y en el versículo número 6, el Señor les dice a ellos, confrontando, les dice específicamente: han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Entonces, esto es lo que el Señor les manda a decir. ¿Qué podemos aprender en estos versículos? Pues el pueblo no estaba en ruinas, porque si ven, les dice el Señor, ustedes viven en casas lujosas. Quiere decir que ellos sí estaban viviendo bien, pero vivían en una constante frustración, porque imagínense lo que les dice el Señor: trabajan mucho, siembran mucho y cosechan poco. Comen y no quedan satisfechos, beben y quedan con sed, y los salarios se les van como que los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Entonces el Señor ahí les está mostrando la realidad que ellos estaban viviendo. Ellos prácticamente estaban viviendo en frustración constante, porque ellos se estaban esforzando mucho por sus propias cosas. Ellos se estaban esforzando bastante. Cuando el Señor les dice, siembran mucho y cosechan poco, quiere decir que ellos estaban realizando actividades para ser prósperos, pero que muchas veces eso no les estaba dando resultados que ellos esperaban. Con ese mensaje el Señor les estaba dejando en claro que el problema que ellos tenían era de causa espiritual, y era porque las prioridades que ellos tenían estaban invertidas, porque estaban dándole prioridad a sus propios deseos, a sus propios proyectos, a sus propias metas. Pero la orientación que el Señor les había dado de que reconstruyeran el templo, ellos no la estaban haciendo. Y aquí tenemos que destacar algo muy importante, y es que el templo de Salomón significaba la presencia de Dios para el pueblo. Entonces, al estar en ruinas el templo, ¿qué significaba? Que ellos no estaban gozando de la presencia de Dios. Además, el templo también significaba la dependencia que tenía el pueblo hacia Dios, pero al dejarlo en ruinas, entonces ahí estaban dejando claro que ellos no estaban dependiendo de Dios. Ellos estaban confiando en sus propios medios, porque ellos estaban esforzándose mucho por lograr los objetivos que tenían planeados. Y como podemos notar aquí, no es que ellos decían, no vamos a reconstruir el templo, no lo vamos a hacer, sino que ellos decían, no ha llegado el tiempo. Ellos estaban tratando de espiritualizar la falta de obediencia a Dios, porque ellos lo que estaban haciendo era no obedecer a Dios en la orientación que Él les había dado sobre la reconstrucción del templo. Ellos estaban diciendo, Dios puede esperar. Ellos estaban diciendo, todavía no es el tiempo, y por eso Dios les dice, ustedes dicen que no es el tiempo de reconstruir el templo, pero ¿por qué ustedes viven en casas lujosas y mi casa está en ruinas? El Señor les está haciendo notar lo mal que ellos estaban actuando. Entonces el pueblo no estaba en rebeldía total y abierta hacia Dios. Ellos no estaban adorando a dioses falsos. Ellos lo que estaban era enfocándose en sus propias prioridades.
Ellos simplemente estaban muy ocupados enfocándose en sus casas, en sus proyectos, y habían dejado la casa de Dios en pausa. Así que con esto podemos tener un mensaje muy importante para nosotras como mujeres, porque muchas veces nosotras somos o estamos tan agobiadas con tantas actividades o responsabilidades. Por ejemplo, podemos ser mujeres que trabajamos fuera de la casa, mujeres emprendedoras, mujeres que cuidamos hijos, que cuidamos padres, mujeres que servimos en la iglesia, en fin, nos llenamos de muchas responsabilidades y al final nos sentimos muy agotadas. Y es ahí el problema. Nosotras nos llenamos de tantas actividades, de tantas responsabilidades, y no es que sean malas, pero ¿qué sucede? Hacemos tanto por nosotras mismas que cuando pensamos en el tiempo que le dedicamos a Dios decimos, ahorita estoy cansada, mejor mañana voy a leer la palabra de Dios. Ahorita tengo que hacer las tareas con mis hijos, entonces ya después estoy cansada, entonces mañana, y así vamos posponiendo, vamos posponiendo. ¿Por qué? Porque somos humanas y nos agotamos de tantas actividades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver ahí? Reflexionar y pensar, ¿cuál es la prioridad en mi vida? ¿Cuál es el orden que yo debo, cuál es el orden en que debo poner mis prioridades? Debo poner en principio todas esas actividades que tengo que hacer y dejar de último el tiempo con Dios, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra. Y cuando llegue ese momento, estoy tan agotada que digo, no, no lo voy a hacer. Mejor lo hago después. Eso es lo que estaba diciendo el pueblo, ese pueblo allí. Él decía, ahorita no es el tiempo de reconstruir la casa de Dios, pero sí era el tiempo de enfocarse en reconstruir sus casas. Entonces, ese es un mensaje muy importante que nosotras debemos aprender a poner en el orden correcto nuestras prioridades. En ese pasaje, ¿qué era lo que el pueblo estaba descuidando? Estaba descuidando la casa de Dios, el templo de Dios. Y como les decía, en aquel tiempo el templo significaba la presencia de Dios, la dependencia de Dios. Hoy en día, el templo no es un lugar físico. En Primera de Corintios 6:19 dice que nosotras somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué sucede? ¿Estamos descuidando este templo o lo estamos alimentando, lo estamos cuidando bien? ¿Cómo sería cuidar este templo? En aquel entonces ellos tenían que reconstruirlo porque estaba en ruinas. Pero en estos tiempos, ¿cuál es la enseñanza para nosotras? Estamos cuidando este templo que Dios nos ha dado. Estamos cuidando, ¿cómo? Con ayuno, con oración, con la lectura de la palabra. Y lo contrario a cuidar este templo sería cuando no oramos, no leemos la palabra de Dios, no guardamos nuestro corazón para el Señor, no estamos confiando en Él. Muchas veces estamos afanosas y llenas de preocupaciones. ¿Por qué? Porque no estamos descansando en Él. Y dice su palabra, vengan a mí los trabajados y cansados que yo los haré descansar. Pero muchas veces nosotras nos enfocamos en nosotras mismas, no le damos la prioridad a Dios y pensamos que nosotras por nuestras propias fuerzas vamos a lograr nuestras metas y nuestros objetivos. Es decir, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos cuidando de muchas cosas, pero estamos descuidando nuestra alma. Otra parte esencial que nos enseña este pasaje es cuando dice que el Señor les mandó a decir que el dinero no les alcanzaba, que era como que lo echaban en bolsas llenas de agujeros. ¿Cómo puede verse eso en nuestra realidad hoy en día? Bueno, cuando nosotras queremos alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas, entonces nos afanamos pensando qué hacer, entonces trabajamos más y tal vez podemos ganar más, pero el tiempo no nos da y lo que obtenemos solo es cansancio.
No estamos disfrutando de esas cosas que estamos logrando. Cumplimos las metas que nos proponemos, pero al final, cuando ya están cumplidas, decimos, no siento, no me llena. ¿Por qué? Porque ese vacío que nosotras vivimos buscando llenar, eso no se va a llenar con un proyecto cumplido, no se va a llenar con una meta alcanzada, se va a llenar con la presencia de Dios, se va a llenar guardando este templo, cuidando este templo, restaurando el templo de Dios que somos nosotras. Y lo más triste es que muchas veces nosotras pensamos que la solución a ese vacío, a esa insatisfacción es trabajar más, estudiar más, prepararte más. Aquí Ageo nos está mostrando algo distinto, porque nos está mostrando que el problema aquí no era que el pueblo no estaba trabajando, no era que estaban de ociosos, no era que estaban adorando ídolos. Muchas veces aquí el problema era que la prioridad de ellos no era Dios. Entonces aquí hay una pregunta muy personal que nosotras nos tenemos que hacer y contestarla con sinceridad. ¿Será que nosotras estamos tan ocupadas intentando reconstruir nuestra vida, intentando llevar nuestra vida a otro nivel, intentando alcanzar metas, que al final nos sentimos tan agotadas y dejamos nuestra relación con Dios en pausa? Quizás no es que estemos alejadas de Dios. Muchas veces quizás lo que está sucediendo es que estamos distraídas en tantos menesteres de la vida que no le estamos dando importancia a lo que verdaderamente es importante. Noten que Dios en ningún momento les dice, dejen de construir sus casas. No, lo que Él les dijo es, vuelvan a ponerme como prioridad, vuelvan a ponerme como prioridad. Entonces para nosotras el mensaje podría ser, no es dejar de trabajar, no es dejar de realizar nuestras actividades, no es dejar de cumplir responsabilidades, no es dejar de alcanzar metas. Es volver a poner a Dios en el orden que Él merece. Y el orden de Dios en nuestra vida debe ser la prioridad, debe ser el puesto número 1 en nuestras vidas, porque dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Si nosotras hemos estado notando eso, que no hemos obtenido los frutos que hemos estado necesitando obtener o que hemos esperado obtener, detengámonos y pensemos cuáles son mis prioridades, cuál es el orden que estoy tomando en mi vida. Y si mis prioridades están mal, entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el orden, dejar a Dios en primer lugar y todo lo demás después. Ya para cerrar, solamente te quiero decir, estimada amiga, que si te estás sintiendo agotada, si te estás sintiendo cansada, frustrada, si sentís que por más que haces no lográs tus metas y sentís que estás haciendo demasiado pero que no ves resultados, este es un buen momento, estimada amiga, que tomes como consejo este pasaje en Ageo 1. Ve a tu Biblia, léelo nuevamente en la intimidad con Dios, pedirle al Espíritu Santo que te llene de sabiduría para entender esta palabra y que te ayude el Señor a organizar bien tus prioridades, a ponerlo a Él nuevamente en primer lugar para que todas las cosas que tengas planeadas vengan por añadidura. Hasta pronto, mi estimada amiga.